El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Domingo a todos, muy buenos días Panamá. Hoy es domingo 27 de octubre. Debo empezar felicitando a los estudiantes en su día. Hoy, 27 de octubre, una semana intensa, que teníamos un panorama que teníamos rato de no estar viendo. Protestas en las calles el día martes. La universidad encabezada por su propio rector, Eduardo Flores, pues fue a la universidad, fue hasta la Asamblea de Diputados. Ellos dicen que fue una cita. Bueno, la cosa es que ahí hubo enfrentamientos y golpes y una situación bastante tensa con esta discusión de las reformas constitucionales que, bueno, se llamó a tranquilidad. Todas las bancadas quedaron cuadradas, incluso hicieron una conferencia de prensa en conjunto con la excepción de la bancada independiente. Esto parece que no hizo que menguase el panorama porque el día siguiente Suntrax y la Universidad de Panamá volvieron a las calles el día jueves con la promesa de que esta lucha seguirá hasta que se cree una constituyente originaria. Y todo eso en el medio de una situación pues tensa, tanto en Chile como en Ecuador, algo en Perú, esa situación de México, una situación tensa en España también, entonces más con la remoción, la exhumación del cadáver de Francisco Franco. Así que vemos un panorama que parece estar alineándose las estrellas para hacer la tormenta perfecta. Buenos días, Fernando, y feliz domingo a todos los que nos ven en todo el país aquí en Next Noticias. ¿Sabe que en ingeniería la pregunta estrella es ¿por qué? Entonces aquí tenemos que preguntarnos ¿por qué el gobierno perdió el control de la agenda política? ¿Por qué? ¿Por qué de repente estamos asustados? Da la impresión de que el gobierno de Laurentino Cortizo está entrado en pánico y ni siquiera es por manifestantes en la calle. Parece que ha entrado en pánico por un descontrol que ya yo no sé cuántas veces hemos hablado de eso aquí, en Entre Líneas, de lo que está pasando con una asamblea donde la bancada del PRD ha decidido ser la oposición de este gobierno. Pero es una oposición en la cual todos quieren ser el líder. Y por supuesto, ahora lo que estamos viendo es un grupo de diputados que cada uno quiere poner su código dentro de la Constitución. Vamos a volver, creo que era el de la Constitución de Albania, que alguna vez tuvo en su artículo 2 que Dios no existe. Sí. Así vamos a llegar nosotros, vamos a tener un manual de usuario, como lo tienen los carros o las refrigeradoras, mamotreto, y vamos a terminar entonces todos votando no, para entonces ver qué cosas se nos ocurre. La pregunta es, ¿por qué tenemos que entrar en esto? Si el presidente tenía en su agenda rescatar al país del desastre económico en el que nos metió Juan Carlos Varela, ¿por qué de repente nos hemos hundido en este fango de las reformas constitucionales? Porque yo creo, Memo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque fueron unas reformas que desde un principio estaban huérfanas. Totalmente de acuerdo. Tenían demasiados padres y nadie quiso someterse, o nadie con un liderazgo claro, quiso tomarse la autoría o la paternidad de esta reforma y llegaron a la Asamblea al buen tuntún a ver qué pasa. A ver, recordemos el origen del problema, porque para resolver un problema hay que resolver el fenómeno primero, entenderlo. El primer problema que hay aquí es que tenemos algo que se llama la concertación nacional. Sí. La concertación nacional funciona, si no me equivoco, desde el año 2005-2006. Ha estado patrocinado por la Presidencia de la República y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que después cambió de nombre. Pero lo más importante de todo esto es que en el periodo 2006, final del periodo de Martín Torrijos, se elaboró un documento, un libro entero, que usted lo puede conseguir en las Naciones Unidas, ahí en la Ciudad del Saber, o bajarlo también en PDF, y se va a dar cuenta que muchas de las reformas constitucionales que se encuentran en ese libro están plasmadas nuevamente en este tipo de
mamotreto que nos han dado. ¿Qué pasó? Durante los siguientes gobiernos, la Concertación Nacional estuvo como en una muerte lenta y ahora fue resucitada. ¿Cuál es el problema de la Concertación Nacional? Que no puede ser concluyente porque si bien es cierto, representa algunos grupos de interés, no representa al conjunto de la sociedad. Si realmente necesitamos, a ver, esta semana, ¿qué día será? El jueves, miércoles, la Universidad Tecnológica, los estudiantes de la Universidad Tecnológica salieron a la calle a protestar para que se mantuviera 2 artículos de la Constitución actual. Entonces ya estamos viendo grupos que nunca salen en la calle. Que nunca salen a la calle respaldando lo que hay. Entonces, ¿realmente sabemos cuál es el problema de la Constitución? ¿Realmente nos hemos encontrado en todos juntos y hemos hablado, mira, el problema de la Constitución? Porque yo escucho mucha gente decir que hay que hacer una constituyente, que hay que hacer una constituyente paralela, que hay que llamar a los marcianos, pero nadie dice, mira, es que el problema de la Constitución actual de 1972 es A, B y C. Bueno, es que yo el día jueves tuve una conversación, una entrevista con el señor Juan Manuel Kastulovich, que es uno de los que más ha salido a defender este paquete de reformas. Y, bueno, acuérdate de una cosa, Guillermo, la Constitución de 1972, ¿qué buscaba? Pues aglutinar a todo el poder en base a un hombre, que era Omar Torrijos, para firmar un tratado y llevar a cabo una negociación. De hecho, había un artículo, creo que es la única constitución de América Latina, que tenía un nombre propio en la Constitución. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya superado incluso con creces esa fecha, ¿ahora qué? ¿Qué es el país que nosotros estamos aspirando? Y peor aún, no solamente el país que estamos aspirando, sino que, tú sabes, yo creo que gran parte del fracaso de esa mesa de la concertación es que no nos ha dicho cuál es el país que tenemos que ser y cuál es la misión de nuestra generación en este siglo XXI. Y eso no está palpado en la Constitución. Es que no podemos rescatar la agenda del Papo de 1979. O del Frampo. O del Frampo. A los que no saben qué es el Papo, el Partido Acción Popular era un partido socialdemócrata, pero con un montón de millonarios, entre los cuales se encontraba el doctor Kastulovich. No, estaba en el Frampo. Bueno, estaba en el Frampo. Entonces ellos trataron... No eran millonarios, era una creo especie que de incluso desde antes de las reformas del Tratado del Canal, del referéndum del Tratado del Canal, del plebiscito, desde antes ya estaban promoviendo una constituyente completamente nueva, y así hay gente como el doctor Miguel Antonio Bernal, que de buena fe lo han hecho. Yo creo que el señor Kastulovich también está de buena fe, pero lo que no podemos es recoger en un momento económicamente de crítico incertidumbre para no el país, el mundo. Un momento donde la directora gerente del Fondo Monetario Internacional se va a Estrasburgo y le dice a todos los países, señores, agárrense porque lo que viene es fuerte. En un momento donde Donald Trump baja la guardia y permite que China compre $10 millones en soja sin ningún tipo de arancel para ver si reduce un poco, Donald Trump, si reduce un poco la tensión. A ese nivel estamos. Pero entonces ahora nosotros somos los más locos que nos vamos a poner a hacer reformas constitucionales a la totalidad un momento, y con nuestros diputados. Un momento en el cual América Latina la tenemos en llamas. Un momento en el cual la economía está pensando crear intereses negativos. ¿Qué significa esto? Que al ver es decir, cuando uno deposita en un banco, ese dinero los bancos tienen que colocarlos en inversiones que les den intereses, y esos réditos se llaman, bueno, esos réditos son los que le pagan a usted por interés. Bueno, hay tal grado de incertidumbre que se está hablando de que tú vas a tener que pagar para depositar tu dinero. Es decir, no que el banco te pague por usar tu dinero, sino tú pagar para que el banco mantenga tu dinero dentro de la... Esta crisis del 2008, y tú que eres economista, Fernando, me dirás, estoy equivocado, es más parecida a la de 1929 que a la del 2008. No, es que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional lo definió bien. Una desaceleración sincronizada. Esta es una desaceleración que tiene origen en errores políticos de medio sucesivos. Pues un Emmanuel Macron empantanado con los chalecos amarillos, un Brexit que no termina de cuajar, una España y una Italia pues como papalote en medio de una tormenta, una Alemania pues con
ciertos signos de agotamiento de un modelo económico, América Latina en llamas, un Estados Unidos sin brújula y pues un Medio Oriente pues que no debemos dejar y a pesar de que creemos que a veces los hechos no son análogos, pues un cuarto de la población del Líbano salió a la calle el domingo pasado. Y salió el domingo porque para ellos el domingo es como si fuera el lunes para nosotros. Para que veas, en Chile le subieron 5 centavos al metro y en el Líbano les pusieron un impuesto al WhatsApp. Wow. O sea, eso fue lo que sacó a la gente a la calle. A ver, yo me pregunto qué pasó con la agenda del presidente Laurentino Cortizo. Otra vez voy a hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque en las múltiples ocasiones que el actual presidente Cortizo, como candidato, salió a la palestra, hablaba de que hacer una reforma constitucionales, pero si bien había que hacer una consulta a todo el país, que no era una cosa que de apuro. Sí. Ahora de repente ha resultado ser como algo sine qua non, por lo cual el país es de vida o muerte, no hay posibilidad que el país siga si no hay una nueva constituyente. Y sin ser abogado, les digo que no es así. La Constitución es de 1972, sí. Va a cumplir 50 años y ha pasado de todo en este país esos 50 años. Y en este momento lo que el país necesita, primero que todo, es que la gente vuelva a tener algo de tranquilidad económica, social, política. Aquí la institucionalidad del país se fue hasta los cimientos, Fernando. Nada más que hay que hablar con cualquier exfuncionario del gobierno anterior y te va a decir bellezas de las cosas que se estaban haciendo. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en estas Honduras? Porque hay 3, 4 diputados en la Asamblea que quieren jugar a ser el secretario general del PRD en el 2020 o el 2021. Y esa es la verdad de todo esto. Pero ahora, como un boomerang, se le ha revertido las cosas. Entonces, hay pánico en la presidencia de la República. Creo que incluso han estado conversando con miembros de los medios de comunicación. Hay pánico incluso en la Asamblea Nacional, y ni hablar del órgano judicial, que por primera vez, y esto lo vamos a hablar más adelante, por primera vez le agacha el dedo a un diputado, porque la costumbre en Panamá era que cuando usted denunciaba a un diputado, eso terminaba en un freezer, y cuando usted denunciaba a un magistrado, al freezer también. Digo, yo creo que dentro de estas reformas, una de las que, bueno, por lo menos ha tenido mejor cabida es esa del fiscal general, que investigue tanto al procurador de la administración como los excesos cada día más evidentes de la señora procuradora de la Nación. Porque no te olvides que otra noticia de esta semana fue la denuncia hecha por Alejandro Moncada Luna y todo el viacrucis que le hicieron pasar pues como número 1 en la lista de venganza, más una mancha más a esta tigresa que ha resultado ser, bueno, un desastre, y parte de la incertidumbre que hay en este país es tener un ministerio público que es pues perseguidor para un lado y que a pesar de las denuncias que se están haciendo en contra de los exfuncionarios, ella no mueve un dedo. Y es el problema. Yo no estoy tan de acuerdo con este funcionario que va a estar fiscalizando a los otros, porque al final se te convierte también en un problema. Un superjuez. Yo creo que lo que pasa es que los presidentes de la República tienen que asumir sus funciones. Y una de esas era tener un procurador competente. Sí, quitar los caballos muertos del camino. Aquí tuvo José Antonio Sosa 10 años y no hubo grandes escándalos más allá de las cosas normales. Y de ahí para acá esto ha sido un completo desastre, pero también porque algunos los han agarrado de tontos y a los otros se han pasado de vivos. Sí. Y esa es parte del problema. El problema es un problema de personas que en este país se han aprovechado de la institucionalidad para utilizarla como instrumento de venganza, que lo dijo Moncada Luna. Y no es el primero que lo dice. Usted puede decir, no, lo que pasa es que él es un corrupto. Hay un montón de gente que está diciéndolo. Igual gente de veamos, y no Fernando las cosas que están pasando. Oye, porque también, y fue un tema de la semana el caso de Arquesio Arias. Y el caso de Arquesio Arias, este diputado del PRD, que de repente pues tiene como abogado a alguien nombrado dentro de la bancada. Lo que dijeron o lo que quedó claro es que el mensaje es: vamos a poner los parapetos necesarios para que esto no sea una especie de epidemia y terminemos pues con un castillo de naipes
tumbando la asamblea y sacándolos a todos a patadas por casos judiciales. Esto demuestra la debilidad política del gobierno. Completamente débil. Cuando ya el presidente de la República sale y le ponen 30 micrófonos al frente y dice, si yo fuera el diputado me separaría y no pasa absolutamente nada, Fernando, entonces preguntémosle al líder del PRD quién es el líder del PRD. Sí. Porque al primero que ha afectado la situación del diputado, de este diputado de Marras, es precisamente al PRD, que ha quedado como partido y la bancada del PRD como encubridora. Encubridora no de un delito, encubridora de un diputado que no está dando la cara. Porque, como aquí ha dicho varias veces el ingeniero Blandón, hay que respetarle el debido proceso al diputado y primero que todo, que tenga una medida cautelar no significa que ha sido juzgado. Sí. Solo significa que se le ha abierto un proceso y que ese proceso tiene Bueno, garantías. y un proceso que inicia con una imputación que hasta hace pues unos meses el señor Harry Díaz y el señor Jerónimo Mejía decían que un diputado no había que imputarlo, que la propia acusación... Y resulta ser que el magistrado Arrocha sí lo encontró. No, y que Harry Díaz es el juez de garantía. Que es lo peor de todo. Entonces, que pase ya lo más... por delante sabemos por dónde vienen los tiros. Esperpéntica la situación. Lo que sí es cierto, Memo, es que un gobierno a sus 117 días haya tenido esa explosión y nacida del centro educativo más importante del país, en un momento en que el presidente se ha ufanado diciendo la educación es mi estrella de mi quinquenio. Yo creo que dicen muchas cosas. Es que, insisto, en la debilidad del gobierno. Recordemos que cuando fueron los presupuestos a la Asamblea Nacional, se recortó buena parte del presupuesto de la Universidad de Panamá. De todas las universidades. De todas las universidades. Entonces, ante el clamor del propio rector Flores, el presidente tuvo que buscar con el ministro de Economía y Finanzas ese dinero en otro lugar. No fue que se arregló el presupuesto se quedó tal cual. La línea de presupuesto sigue siendo la misma. Lo que pasa es que se han tapado los huecos enormes que tiene la Universidad de Panamá con este dinero que se consiguió. Pero es que ahí, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Ahorrar o no? Porque el jueves yo tuve al doctor Stanley Muchet como invitado en representación de las universidades privadas. Y hay algo que yo creo que también hay de parte y parte. Porque él dice, esto fue una lucha casada. ¿Por qué? Porque eso de los ayudas a las universidades privadas era una cosa que estaba por verse. Pero él dice, gran parte de la lucha que hay es exactamente porque nosotros, las universidades privadas, estamos opuestos a que la Universidad de Panamá siga siendo juez y parte con todos los centros universitarios que hay. O se crea un viceministerio de tercer grado, como existe en otros países, para que sea el gran supervisor de todas las universidades, incluyendo las públicas, o que haya un ente que dé estas especies de fiscalizador, gran fiscalizador de las universidades, pero no puede ser la Universidad de Panamá. Porque a pesar del esfuerzo que ha realizado el propio rector Flores, en la Universidad de Panamá hay que decirlo, mucha gente ha tomado este tema del universitario como un negocio, y un negocio expandido extramuros, donde las universidades privadas tienen que pasar por ese tamiz de yo soy el que te fiscalizo y se hace lo que yo quiero, y aquí hay universidades privadas si es que nos da la gana. Cuando digo nos da la gana, excluyo al rector y a su equipo, pero también de la forma en la que llegó, pues con bastantes asociaciones, le ha sido cortapisa para que entre en profundidad en el saneamiento que requiere esa universidad. Pero entonces requiere ayuda de un gobierno que apoye precisamente ese adesentamiento. Pero si el gobierno es débil, ni a la Universidad de Panamá, ni a los arroceros, ni a la gente que está en el sector marítimo, a nadie. Un gobierno débil es un gobierno débil que lo único que va a estar haciendo es tapando huecos. Y es peor aún, que tras que el gobierno políticamente se ve débil, tiene un grupo de comunicación que está dejando al de Varela hasta bien. Bueno, el de Varela no puede quedar bien en nada. Pero, yo creo que para más que es veas, malo que lo bueno. para que veas cómo anda la cosa, porque no hay forma, no hay voceros, hay medio pánico y no hay un mensaje. Yo no sé cuál es el mensaje del gobierno. Memo, yo creo que también nosotros estamos perdiendo de vista 117 días de gobierno escasos, vamos a ir, bueno, a 120, y el gran dilema está en, ¿sabes? Es una irrupción
de mucha gente que nunca ha estado en el servicio público, junto a personas que tienen una visión del servicio público de hace 10 años. Claro. Es decir, hay un gap de personas que no han entendido esta década o esta segunda década del siglo XXI con unos cambios radicales en comunicación, en la labor de los estados, en un montón de cosas, y esa conjunción, esa brecha, yo creo que es lo que estamos sintiendo. Volvemos a lo mismo. El PRD le falta esos 10 años que estuvo fuera del poder. Y es que no solamente le faltan los 10 años. Los panameños nos faltan 200 y pico de millones de dólares, que ha sido lo que ha costado el subsidio electoral para que todos los partidos políticos estuviesen alineados, sabiendo que si llegan al poder, cuál es el rol de cada uno de ellos. Fernando, te voy a hacer una qué tienen que pregunta. hacer. ¿A qué hora se discutieron las reformas constitucionales a lo interno del PRD? No sé. ¿Alguien sabe cuándo pasó? ¿O en el panameñismo? ¿Cuándo se discutieron? ¿Qué día fue eso? ¿O el Molirena? El doctor Cátulo dice del Molirena. ¿Cuándo se discutieron? En el cambio democrático. Menos. ¿El presidente? ¿Dónde está el presidente del cambio democrático ahora mismo? Se restó de la discusión. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos partidos políticos cuyo presidente es incapaz de decir estoy de acuerdo o estoy de desacuerdo, que es el problema que tiene la actual directiva de cambio democrático, que se ha borrado completamente, entonces te das cuenta que, como tú dices, Fernando, muy bien, los partidos políticos se han convertido en un hoyo negro, en un lastre para la sociedad, que muy bien esa plata se puede utilizar para centros de salud, para tapar huecos en las calles y dejar a los partidos políticos que fiscalizados vean a ver cómo recogen plata, como se hacía antes. Como se hacía antes. Lo que pasa es que con ese cuento de que se llenan de temas de narcotráfico, de no sé qué, cada vez que pasa un gobierno, siempre hay uno que dice, mira, hay políticos que están metidos con gente de la droga, y nunca dice quién es el político, pero siempre está ahí, y tienen un subsidio electoral. Entonces, ¿para qué le vamos a dar un subsidio electoral a partidos políticos que son incapaces de discutir cosas que cuando entonces van a la Asamblea Nacional, sus diputados se quieren agarrar a golpes? No, porque vuelvo y caigo. Si a nosotros hay algo que nos ha faltado en este siglo XXI, es decidir como país, ¿qué es el país que nosotros estamos aspirando? ¿A qué estamos jugando? ¿A dónde queremos llegar? Voy al cambio. Cuando vengamos, pues Chile, Ecuador, bueno, y estas marchas en Panamá, incluso salieron ciertas banderas chilenas en la marca del Suntrek. La pregunta es, ¿habrá una confabulación de la izquierda continental en que haya pues revoluciones o movimientos en base a la destrucción de los gobiernos burgueses en el continente? Por el cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas de hoy, domingo 28 de octubre. Y la pregunta, Guillermo Ruiz, ¿qué pasa en el continente? ¿Es realmente una confabulación de los gobiernos de Venezuela y Cuba y que están detrás de lo ocurrido en Ecuador, en Chile, y puede pues contagiarse a Panamá? Lo que pasa también es que ese tipo de análisis, que yo lo he visto en las redes sociales mucho, es un análisis muy simplista de una situación absolutamente compleja. Nuestro continente es complejo. Desde el propio Simón Bolívar lo vivió en carne propia. Sí. Entonces, eso no ha cambiado mucho en el tiempo. Nos hemos hecho más modernos, hemos avanzado en la tecnología. Los problemas siguen latentes seguimos siendo hace 200 años. Latinoamericanos que nos independizamos de España y que no pudimos mantenernos todos juntos como era el ideario de Bolívar. Entonces, en esta situación también hay que encontrarse un poco en la historia de América Latina para ver qué es lo que pasa. Ustedes dirán, pero bueno, también está Hong Kong. Esos son otros fenómenos que lamentablemente, por ejemplo, en países como Panamá, a los temas internacionales se les pone, sobre todo de parte de los medios de comunicación y los que trabajan dentro de los medios de comunicación, se les pone muy poca atención. Pero yo les podría hablar de las protestas que se dieron esta semana en Croacia, que no nos importa, o cómo entraron 2 pelotones de policías a los principales medios de comunicación en ciudades australianas, donde los medios de comunicación están pidiendo libertad de expresión en Australia. Entonces, cuando esos temas van floreciendo, uno dice algo está pasando en el mundo. No, sí pasan siempre, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta. ¿Qué pasa con la América Latina? Voy a concentrarme en Ecuador, por ejemplo. En Ecuador,
La protesta social comienza normal, como todas, se hacen barricadas, pero misteriosamente baja un grupo gigantesco de indígenas y terminan saqueando y haciendo todo tipo de desmanes en el centro de Quito, al punto de que un grupo se fue a Teleamazonas, que es una de las, no sé, podemos decir, La televisión referente de Ecuador. como decir Metcon o TVN, y se fueron a quemarla, así directamente. Cuando usted ve este tipo de cosas, primero que todo, que no es tan sencillo ir a quemar una televisora, no que tú tiras una bomba al molotov y la quemas. Tú tienes que saber dónde tienes que hacer las cosas. Y segundo, a diferencia de otros países, Ecuador es un país dividido básicamente en dos. Sí, la dos costa países. y la sierra, donde Guayaquil tiene su propio liderazgo político. Y ese liderazgo salió a la calle e impidió que ese grupo que ya se había tomado Quito hiciera lo mismo en Guayaquil. Y eso frenó la protesta social. Hizo que los cabecillas, que en su mayoría ahora mismo a esta hora de domingo, siguen refugiados en la Embajada de México, y habrá que ver por qué es la de México, en Quito, incluyendo a 4, lo que le llaman asambleístas, que acá serían los diputados, se encuentran ahora mismo y hay que ver quién estaba detrás de todo esto. Ahora, hay una verdad, la exclusión social de los indígenas de Ecuador es una realidad. Bueno, que si hay algún hilo transversal de todo lo que está pasando, sobre todo en Sudamérica, es exactamente eso, la exclusión. Es decir, y ahí yo creo que así como tú empezaste con Bolívar, yo quiero pues retomar, porque por un lado tenemos esta situación en el sur que es el resurgimiento de esas protestas, del anhelo permanente de todas las generaciones buscando su 1968, y en México es todo lo contrario. En México es tratar de imponer el Estado de ley, que en un país fallido por el narcotráfico. No, el caso de México ya tiene años, hay mapas de Naciones Unidas y de otras organizaciones donde está dividido claramente el control de México, y usted, si ve ese mapa, se va a dar cuenta que buena parte del Estado mexicano no es controlado Ni por ni por el gobierno, ni por los gobernadores, ni por nadie, sino directamente por carteles mexicanos que cada vez son menos, y esto es parte de la guerra interna. Alguna vez eso pasó en Colombia. Colombia estuvo dividido en el cartel de un lado y el cartel del otro, y después tuvo un cartel en el medio, y después eso mutó a tipos de guerrilla, guerrilla de izquierda, guerrilla de derecha, y eso también se permeó en la clase política, y hoy por hoy todavía Colombia vive esa realidad. Ahí hay un tema. Colombia no ha dejado de tener un conflicto armado importante. El caso de Chile, lo que hemos estudiado en Chile, sabemos que es una de las sociedades más conservadoras de América Latina, orgullosa de todo lo que ha logrado, que en este momento tiene un fondo de emergencia de mucho más de 10.000 millones de dólares, que volvió a tener ese tope, a pesar de que ellos utilizaron buena parte para la reconstrucción del último maremoto y el último gran terremoto que hubo, cosa que nosotros, por cierto, acá no tenemos, porque nuestro fondo de ahorro, que yo sepa, no crece mucho. Fuera de este paréntesis, el tema de Chile también pasa por una enorme exclusión social que no es ajena a la de Panamá. Ojo con lo que voy a decir. Yo he escuchado a algunos sociólogos en Panamá hablar de los cinturones de pobreza que hay alrededor de la ciudad de Panamá, de La Chorrera, de Arraiján, ni hablar de Colón. Y eso mismo pasa en las principales ciudades de Chile, en Santiago, en Valparaíso, en la propia Viña del Mar. Concepción es un gran hervidero, pero eso tarde o temprano iba a colapsar. Ahora, a ver, yo soy ingeniero, Fernando es economista, y usted sabe que después de cierta cantidad de estudios usted se da cuenta que hay cosas que no son tan sencillas. Por ejemplo, hacer que la losa de una estación de metro caiga no es por un fuego normal, común y corriente. No. Eso tiene que haber sido estudiado. Entonces, sí es verdad, yo sí creo que debe haber un grupo, los que hemos entrevistado, por ejemplo, a Guillermo Fariña, que hemos entrevistado a Rosa María Payá, y que hemos entrevistado a cualquier cantidad de cubanos que han vivido en carne propia lo que es este régimen, de gente que se dedica en los sistemas de seguridad cubanos a estudiar no solamente los fenómenos de América Latina, a estudiar tortura, a estudiar desestabilización social. Y yo creo que, en mi humilde opinión, hay algo detrás de todo esto, que pueden ser pequeñas células, que tienen un plan armado de cómo desestabilizar en caso
de que se den este tipo de desestabilizaciones sociales que, por ejemplo, ya para este fin de semana, este mismo fin de semana, hay más protestas sociales, hay más gente en la calle protestando pacíficamente en Chile que saqueando y destruyendo. Entonces también eso le dice a usted que es el mismo modus operandi que pasó en Ecuador y que han pasado en otros países. Lo de Yo Chile... sí creo que es una combinación de hartazgo social, que sí existe, Sí. de falta de empatía de los políticos con los verdaderos problemas sociales de los pueblos, que lo vivimos todos, y un grupo de chavetados que están entre Caracas y La Habana que se aprovechan de la situación. Porque dime tú, y yo quiero que la clase política nuestra tome estas estadísticas chilenas. Chile pues lo han vendido el oasis, le decía el presidente Piñera a inicios de este año. Pero una sociedad donde el 70% de sus habitantes gana $770 o menos, con medicinas caras, controlados por unas 8 familias, la mayor parte de todo el servicio económico, tanto de medicina como de hospitalización, como de médicos. Una salud pública mala, una educación venida a menos, un transporte que pierdes 2-3 horas de tu vida en ir y 3 horas en volver a tu casa. Es decir, son las mismas condiciones, es como si estuviera hablando de Panamá. No, es que tú tienes que ver las estaciones del metro. La ciudad de Santiago de Chile tiene 7 estaciones del metro, que ahora mismo nada más que sirve la mitad de una. Y la hora pico, no olvídese de la hora pico de Panamá. La hora pico no se puede entrar desde arriba. Es una cosa terrible. Sí, que la gente a veces toma la dirección contraria para poner... Sí, regresa. Ni siquiera en México pasa eso. Hace pocas semanas hubo un niño de menos de un año que fue impactado por una bala en su cráneo y falleció en medio de una guerra, de estas guerras de bandas. Y semanas atrás se dieron varios suicidios de señores mayores, de adultos mayores, porque no les alcanzaba en la paga de la seguridad social. Ese tipo de cosas se van viendo en la sociedad, la gente las identifica y tarde o temprano estallan. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Argentina y Chile? Que los argentinos ya se han acostumbrado a protestar todos los días en la calle. Usted va a Buenos Aires cualquier día y hay un grupo de piqueteros dándole. Apenas que tú vas en Ezeiza, te vas a encontrar un grupo protestando. Entonces, esa olla de presión en Argentina no es tan fuerte, que en algún momento en el año 2001 sí reventó, pero ya cuando revienta muy mal. En esta ocasión, reventó en Chile, en una población harta. Olvídese, porque el presidente Piñera lamentablemente no tiene con quién hablar. Porque no es que hay un partido político que dice yo estoy detrás. No. Hay quienes, desde el punto de vista de inteligencia, pensamos que hay un grupo detrás de los desmanes, de la vandalización, de la destrucción. Sí, puntos neurálgicos de la ciudad colapsada. De la convocatoria a las plazas, como se dio en Perú, como se dio en Ecuador, como se dio en San José de Costa Rica. Como esas cosas, llega un momento en que la política es rebasada. Y cuando usted tiene esa situación, ni siquiera renunciar le sirve. Y es por eso que mucha gente se pregunta por qué el presidente de Chile no ha renunciado. Bueno, ¿y a quién va a poner? Sí. Si le va a pasar lo mismo que el de Ecuador. Porque qué casualidad que lo de Chile se da una semana antes de lo que está pasando hoy. Elecciones en Argentina donde pareciera estar cantado el resultado. Pareciera. Pero también parecía cantar el resultado en Bolivia y directamente se robó las elecciones el señor Evo Morales y no tiene ningún asco en decirlo y va y se acabó. Y se acabó. Las gané, salió diciendo 2 veces una mañana, las gané y adiós, no quiero saber más nada. A pesar de que, a ver, mire la diferencia. Se han dado graves protestas en Bolivia, pero fueron prácticamente apagadas el mismo día. Entonces, ya tú ves la diferencia en lo que está sucediendo en América Latina. Hay un descontento social. No tenga ninguna duda que esto puede volver a pasar también en Brasil. No tenga ninguna duda que esto puede pasar en Colombia, que no sería la primera vez porque hay que buscar en los libros de historia el Bogotazo. Entonces, esta situación, que ya la vivió también en 1989 Caracas con el famoso Caracazo, estas son situaciones de desconvulsión social que son ollas de presión que se van acumulando y estallan. Pero la diferencia esta vez es que ha encontrado un grupo de gente que ha sabido vandalizar porque pues, si no lo saben, hay un app donde usted lo baja de su celular y le enseña
cómo utilizar la fuerza contra las fuerzas del orden público. Un app que viene en inglés desde Hong Kong y que lo usaron en Barcelona y que lo han estado usando en América Latina. Porque hay una otra cosa que tú mencionaste, el Bogotazo y el Caracazo. Y mira la consecuencia de uno y otro. Del Bogotazo fue pues esa alternancia en el poder que terminó En la pues, guerra una civil. parte del Partido Liberal en la montaña y creando la FARC. Y en el Caracazo, pues Una señor parte de cada partido político entronizando a Hugo Chávez. entronizando a Hugo Chávez. Porque Exactamente. así Es decir, fue. todos estos movimientos sociales tan traumáticos terminan provocando, bueno, son los dolores de parto de algo peor. Nunca es para mejor. Nunca es para mejor, siempre es el dolor de parto de algo peor y volvemos a caer, pues, si así anda Chile, que era el modelo a seguir en América Latina, ¿qué nos espera el resto? Hoy también hay elecciones en la República Oriental del Uruguay. No, el otro fin de semana son. No, lo que pasa es que también este fin de semana hay un referéndum para también revisar unas reformas a la Constitución. Okay. Esas que se están dando hoy provocaron una marcha el miércoles pasado. Sí. Y profusamente en las redes sociales se utilizaron las vistas de manifestantes pacíficos por el centro de las calles de Montevideo como si fuera una protesta también social en apoyo a lo que está pasando en Chile. Entonces, respondiendo a tu pregunta inicial, Fernando, sí hay una plataforma comunicacional de inteligencia en el campo lista para activarse, que no ha sido identificada por los organismos de inteligencia que usualmente lo hacen. Que eso también habría que ver qué es lo que está pasando, la debilidad en este siglo de esos organismos de inteligencia para identificar desestabilizadores de la paz social de los países. También hay que decir que es esa soledad de Estados Unidos en América Latina. Estamos viviendo esas consecuencias. Estamos viendo esa consecuencia. Hay otra cosa que esta semana, pues si éramos muchos, parió la abuela, dice el dicho. Y a la situación española ahora resulta que le sale del tío Paco. Después de 44 años de estar bajo tierra, lo resucitan y como el mío Cid, despierta un montón de temores y un montón de situaciones que la sociedad española, después de esa transición modélica, pensaba superada. Yo quiero recordarte que una de las primeras cosas que hizo Néstor Kirchner fue sacar a Juan Domingo Perón y pasearlo por todo Buenos Aires. Sabrá Dios por qué, pero la consecuencia de eso es precisamente, ahí está, cómo terminó el gobierno kirchnerista y que todo parece indicar que podría regresar. Pero es evidente que la pequeñez política de algunos pretende utilizar este tipo de situaciones necrofílicas para tener rédito político. Hugo Chávez, pues, quiso consolidarse dentro de su régimen dictatorial, profanando la tumba de Simón Bolívar. Y se habla mucho de la leyenda urbana de la maldición de Simón Bolívar, que todos los que estaban ahí ya fallecieron. Murieron en circunstancias trágicas. Y esa es una de las cosas que yo no sé si el señor Pedro Sánchez la sabe. Pero también todas las encuestas dicen que el Partido Socialista Obrero Español no solamente se ha estancado en su crecimiento de votos, sino que está retrocediendo. Y la consecuencia de este tipo de ideas tontas es que al final partidos que se les llama ultraderecha, pero al final no lo son, digamos que ultraconservadores, como Vox, porque Vox ya está rozando ser la tercera fuerza, como lo es, la ultraderecha, que ya es irreal, en Alemania. Entonces te estás trayendo con este tipo de discursos absurdos, porque uno de los pocos partidos donde la socialdemocracia había logrado entronizarse era en España. Y si tu idea es hacer estas cosas para mejorar tu rédito electoral, lo que estás es quemando tus cartuchos y al final del camino la sociedad es la que paga. Se crispa y yo no entiendo por qué se le quiere ganar la guerra civil después de 40 años de muerto a Francisco Franco. Esas son las cosas que te dicen en uno de los 10 países más industrializados del mundo lo malo que es un liderazgo y que también, subrayando lo que dijo Fernando de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy tienen que ver con una serie de desaciertos que ha cometido una serie de líderes que han llegado prácticamente de alguna forma por carambola a la dirección de sus países y se han convertido en unos verdaderos irresponsables.
Bueno, voy a información comercial. Cuando regrese, volvamos al patio. Tema de Ricardo Martinelli y esta decisión de la Oficina de las Naciones Unidas para las Detenciones Arbitrarias, pues que da unas sugerencias a al órgano judicial en general. Vamos a hablar de lo que ha pasado o lo que esperamos que pase en estas fiestas patrias. Servirán un poco para darnos sosiego, para pensar cuál es el país que queremos. Llegarán a buen puerto en estos primeros debates el tercer paquete de reformas constitucionales, porque parece que el tiempo se acaba y los tres títulos que están sometiéndose a consideración esperan tenerlos ya aprobados en 3 debates antes del viernes, que terminan las sesiones ordinarias de la Asamblea. De la Asamblea también vamos a hablar en esta última semana de su ejercicio, después del cambio. La presentación de Entre Líneas de hoy domingo, 27 de octubre. Memo, pues una decisión de la Oficina de Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias, un fallo de más de 15 páginas, donde deja claro pues, todo lo que ha sido este calvario de Ricardo Martinelli, y todavía no pasa nada. Es decir, seguimos con una procuradora y un procurador de la administración que miran hacia otro lado y con un país pues atónito que da esto como válido. Y no importa que sea un organismo transnacional la que lo diga, sino que yo esperaría más. Tú sabes que con este fallo, bueno, con esta sugerencia que ha hecho esta comisión de Naciones Unidas. Decisión, no una sugerencia, porque en teoría es de obligatorio Claro, cumplimiento. no, es que al final tú suscribes, es que allá iba. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? Ustedes recuerdan lo de los Panama Papers. Cuando sale lo de los Panama Papers a eso de las 2 de la tarde de un domingo, pues hay un gran escándalo, y al día siguiente todos los medios de comunicación, algo que nunca logró hacer bien el gobierno de Varela, en esa ocasión nada más, logró cubrir todos los medios de comunicación, todos los espacios comunicacionales, para tratar de paliar un poco. Y usted veía a miembros de los ministerios, sobre todo de Economía y Finanzas, y de cualquier cantidad de organizaciones, defendiendo la situación de Mossack y Fonseca, no de Panamá. Eso cambió con el pasar de los días, cuando me imagino que alguien les dijo que se veía ridículo defender al presidente del partido político del gobierno, que estaba hasta las narices metido en un gran problema. Y que cuando están recordando una película. Cuando finalmente lo entendieron, la película cambió y todo lo demás. Sí. El problema aquí es que en ese momento entonces el tema era contra Panamá, pero cuando se han dado otro tipo de manifestaciones por parte de organismos multilaterales, entonces sí hay que hacerlo de obligatorio cumplimiento. Sí. ¿Qué hemos visto en esta ocasión? Lo mismo que con los Panama Papers. Han salido medios de comunicación, generadores de opinión y cualquier otra cantidad de juntapalabras a decir que esto es algo deschavetado de alguien, de algún burócrata que se le ocurrió. No, señores. Estas son sugerencias que se tienen que cumplir, porque para eso nosotros firmamos tratados con estas organizaciones internacionales, para cumplirlos. No, además de que hay Entonces, un fallo de la Corte invocando esta misma oficina de hace 2 años. Ni hablar de eso, porque Para que tú esa veas es la otra, que Panamá no gana una. la cantinflada que son ¿Pero por qué nuestros- no gana una? Porque aquí se actúa de manera arbitraria. Y eso tiene que ser, en vez de tomarlo como un tema político de que quién sabe qué pasó allá, debería llevarnos a la reflexión interna. ¿Por qué Panamá constantemente, para no irme muy lejos, desde el fallo que le da la razón a los trabajadores del IRRE, desde aquella vez, Yo creo que desde desde el aquella fallo vez- Lubet, lo estamos perdiendo desde aquella vez nosotros estamos perdiendo todos los fallos internacionales? por goleada. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, nuestro sistema judicial, ¿qué está haciendo mal? Que desde afuera se ve como una basura. Porque eso es lo que es. Eso es lo que es. Si es imposible que pueda... A ver, ¿por qué hay organizaciones internacionales que fallan, son supranacionales? Porque hay sistemas jurídicos desastrosos. en los países que van, en vez de proteger al ciudadano del bien, el ciudadano de bien, precisamente del mal, se convierten en parte del mal y atacan A lo que sea. la integridad y la seguridad del ciudadano. Entonces, para eso es que existen estas organizaciones, para proteger
y evitar que todo termine en un conflicto, en una guerra civil. Porque si no existieran, aquí todo el mundo se estaría matando como en Colombia. Exacto. Entonces, uno confía en que en vez de tener que salir a bala a defender mi integridad, uno puede ir a una instancia internacional y tratar de resolver el problema. Lo que no puede pasar es que una vez que esa instancia internacional diga, actuaste mal y hay que hacerlo de esta forma, tú digas, no, eso no me interesa, ¿sabes por qué? Porque es él. Entonces quedamos en lo mismo. Si aquí tenemos justicia selectiva, ahora vamos a seleccionar qué fallos internacionales vamos a cumplir y cuál no. Eso no está bien. Y no está bien porque hoy es esto, pero el tiempo pasa. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando todos nos sintamos de alguna manera agredidos? No solo agredidos, Fernando, temerosos de una justicia que puede ser política. Bueno, hablábamos hace un momento de lo de España. En el fallo del Tribunal Supremo de España permite que el gobierno ahora saque de su tumba a cualquier familiar de cualquier persona. Eso es lo que va a pasar aquí en Panamá. Sencillamente un gobierno decide, esto no lo vamos a tomar en cuenta, esto sí. Eso solamente es propio de repúblicas bananeras tomadas por un dictador o por un grupo delincuencial, como cierto país sudamericano, que hace exactamente lo que le da la gana con la complicidad de gobiernos cobardes a su alrededor, que deciden obviar las normas internacionales y no aplicarlas en estos países. Claro, entonces como yo no quiero meterme en problemas con esos países, tampoco voy a cumplirlos acá. Quedamos en indefensión. Claro. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Bueno, lo cierto, Guillermo, termina el periodo ordinario de esta Asamblea de Diputados, que resultó ser una especie de parranda, una especie de comparsa. Si tú decías que la bancada mayoritaria, que era la del PRD, era como un monstruo de varias cabezas, el resto del comportamiento de la Asamblea, salvo honrosas y muy contadas excepciones, fue... Pero es que la Asamblea no tiene bancadas de partidos políticos. Cada partido político tiene por lo menos 2 bancadas, sí, de todos los partidos políticos. El panameñismo tiene 2 bancadas, la varelista y la arnulfista, y algunos que otros descolocados por ahí. Cambio Democrático, pues ya ustedes saben cómo está Cambio Democrático. Y el PRD, ya la verdad es que me da mucha pena decirles que tiene muchas bancadas. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estos partidos que todavía están lamiéndose las heridas tipo Partido Popular? Bueno, es que son producto de un sistema que ha logrado que en vez de tener partidos que podrían ser bisagra, es más fácil en las democracias parlamentarias, donde se convierten en bisagras y evitan que se atrincheren en la ultra, tanto izquierda como derecha. En América Latina hay algunos partidos que juegan ese papel, pero lamentablemente en Panamá los partidos solamente sirven, estos partidos pequeños solamente sirven para poner una boleta y hacer ver que el partido grande no va solo, y ya. Y para hacer la fila corta a la hora de que te nombren. Entonces te nombran un asesor presidencial, te nombran 2 embajadores, te nombran 3 cónsul y 2, 3 directores por ahí. Una notaría y vaya con su notaría y siéntase servido y dé las gracias. Y eso es la constante desde el año 1990. El sistema de partidos políticos va a terminar de colapsar si no revisamos eso. Porque al final del camino, si bien es cierto que para los independientes se le ha convertido en un problema, tampoco la figura del independiente es la correcta, porque un sistema de partidos políticos sano es la base de una democracia sana. Golondrinas tratando de aseverar. En América Latina los partidos, las democracias están en su peor momento de crisis, es porque no hay un partido político en América Latina rescatable, y eso se nota en la calle. Eso se nota en la calle. Bueno, y yo creo que estas fiestas patrias son mejor ocasión que cualquiera para que reflexionemos realmente a qué país aspiramos, qué es lo que debemos hacer como nación para tener la fiesta en paz. Vean cómo está el panorama y hemos querido aumentar nuestro comentario internacional exactamente porque tenemos un mundo convulso pues con una economía que yo creo que los problemas reales de la gente son trabajo, salud, educación y servicios básicos, que recibas agua y luz cuando lo necesitas y no cuando la compañía eléctrica o la compañía de agua decide que te la puede dar. Yo creo que todas esas cosas son los problemas del hombre de la calle, más que unas reformas constitucionales pues que tal vez enreden más el panorama político, pero lo que estamos aspirando es tener un gobierno en paz. Y volvemos a caer en eso, Guillermo,
que si a Laurentino Cortizo y a su gobierno le va bien, el país le va a ir bien. Ya Así tenemos es. el ejemplo Así es. de lo que pasa cuando ponemos un mequetrefe a manejar los destinos del país y tenemos una lección de 5 años que nos va a costar mucho tiempo resarcirnos. Lo ocurrido con el señor Juan Carlos Varela. Pero en fin, a todos muchas gracias por su audiencia. Nos vemos próximo domingo. Felices fiestas patrias a todos.